lista que tengo que grabar. Entonces, grabando, señoritas y señores, y nos vamos a ver nuestro sistema Sol, Tierra, Luna. Entonces, voy a ponerle compartir. Ya. Tenemos nuestra luna, ¿ya? Y nuestra luna va cambiando de formas a medida que transcurre el mes. A veces la vemos llena, otras veces la vemos medio llena, otras veces la vemos como por la mitad. Nosotros la vemos como una lunita nueva, como una uñita, ¿cierto? Y después empieza a desaparecer nuevamente, a desaparecer, hasta que después ya no la vemos. Hay días en que no vemos la luna, y eso no es porque la luna ya no esté, sino que pasa algo por razón por la cual nosotros no logramos verla. Entonces hoy día vamos a trabajar con la luna, ¿ya? Ahí está la luna, nuestra luna. Esta luna es el astro más impresionante que aparece para nosotros en el cielo, porque la vemos diariamente y la vemos en sus distintas formas y como que la adoramos. Yo la adoro. No solo por su tamaño, sino que por su brillo. Y también porque va experimentando esas distintas formas, aparentemente. Lo importante es darse cuenta de que la luna sigue teniendo siempre la misma forma. Siempre es una esfera. Lo que pasa es que dependiendo de dónde le esté llegando la luz del sol es como la vemos. Pero es una esfera que está continuamente rondando a la Tierra. Entonces, eso es lo que nos maravilla. Yo cuando miro la luna y la veo enterita o llena, es porque el sol la está iluminando entera. Pero cuando no se ve esa luna llena y se ve solamente alguna parte de ella, no significa que la luna esté más chica, sino que sigue siendo esférica, pero el sol la está alumbrando desde otro lugar. Entonces, eso es lo importante, que nosotros podamos observarla y podamos tratar de inferir o de darnos cuenta de dónde estará ubicado el sol para que la luz le llegue de esa forma a la luna. Eso es lo interesante. Bueno, la luna ha sido observada desde muchos años, desde el primer hombre prehistórico, ¿no es cierto? Y desde los observatorios terrestres como espaciales, ahora que hay observatorios espaciales, con mayor razón. Y los astrónomos dicen que es el cuerpo celeste que mejor se conoce, obvio, porque es el más cercano a la Tierra y es el que más se ha observado, y es por lo mismo, porque está más cercano. Mucho antes de que los astronautas llegaran a pisar la superficie de la Luna en el año 69, se había determinado ya que la Luna no tenía una atmósfera considerable, y una consecuencia de ello es que sobre su suelo se pueden observar estos cráteres, por ejemplo. La superficie de la Luna, con un simple telescopio, incluso a simple vista se puede observar sus manchas, ¿cierto? Pero con un simple telescopio ya se pueden observar algunos cráteres de la Luna y se puede observar esta separación o este límite entre la parte oscura de la Luna y la parte iluminada. Acá el sol está llegando desde acá, por eso que se ve la Luna, la mitad de la esfera de la Luna iluminada. Y esta zona que separa la parte iluminada de la parte oscura se denomina terminador, porque ahí termina el día lunar y comienza la noche lunar. Y esto resulta perfectamente apreciable desde la Tierra, ya sea a simple vista y mejor aún con un telescopio de estos caseros, de estos que venden, que a veces se les regalan a los niños, y uno lo puede observar. Y se pueden observar sus cráteres,
y se puede observar esta línea perfecta. Si la Luna tuviera una atmósfera, no se podría observar tan bien, como ocurre con la Tierra, de repente que por efecto de la atmósfera a veces no es posible observarla tan bien, y por las nubes que la recorren. Pero en el caso de la Luna no, por el caso de la Luna se puede observar bastante bien. La Luna es un mundo desolado, al que los últimos estudios le adjudican una edad de 4.600 millones de años. O sea, que la Luna tendría la misma edad de nuestro sistema solar, que también dijimos que tenía alrededor de 4.600 millones de años, el mismo tiempo que tienen los planetas. O sea que la Luna se formó alrededor de 100 años, dicen, después de 100.000 años después de la Tierra. Pero es por ahí, está muy cercana a la formación de los planetas. Fíjense aquí en esta foto es bastante decidora, porque uno que ve la Luna tan brillante, y aquí se ve una Luna sin brillo, porque efectivamente la Luna es eso. La Luna no posee luz propia como el Sol. La Luna es un trozo de roca, bueno, con algunos minerales, con algunos elementos, que rota alrededor de la Tierra y que se supone que se formó a partir de elementos de la Tierra. Pero no posee una luz propia, y sin embargo uno cuando la ve desde el otro lado, cuando el Sol la ilumina, la ve con un brillo despampanante. En este caso es una foto real, una foto de la NASA, y en este caso esta foto está sacada por un satélite que está más lejos de la Luna y de la Tierra, y de espaldas, por decirlo de alguna forma, al Sol. Porque lo que nosotros vemos es una Tierra llena, una Tierra iluminada, ¿no es cierto? Y vemos la Luna ahí con algo, o sea, como es, con su forma real, ¿cierto? Y ahí podemos también apreciar, bueno, aquí hay una distancia considerable entre la Luna y la Tierra, pero podemos considerar también la pequeñez de la Luna. La Luna, como les decía, no emite luz, se la ve brillar porque refleja la luz del Sol, y tiene 3 movimientos básicos. La Luna tiene, el primer movimiento básico de la Luna es la revolución lunar, que es su giro alrededor de la Tierra. ¿Ya? Entonces, cuando la Luna gira o se traslada alrededor de la Tierra, a ese movimiento que hace la Luna se le llama revolución lunar. El segundo movimiento que hace la Luna es la rotación lunar. ¿Por qué? Porque fíjense que la Luna también rota sobre sí misma, también posee un eje de rotación, y también va rotando a medida que se traslada alrededor de la Tierra. La Luna también va girando sobre sí misma, ¿ya? Y el tercer movimiento que hace, obviamente, es la traslación lunar, desplazamiento que la Luna hace junto con la Tierra alrededor del Sol. Entonces, por eso que se habla de 3 movimientos que hace la Luna. ¿Ah? Si partimos de atrás para adelante, el primero es ir acompañando la Tierra alrededor de su órbita por elíptica, trasladándose alrededor del Sol. Esa es la traslación lunar, el movimiento de traslación de la Luna. Traslación lunar. Pero la Luna también rota sobre su eje, entonces esa es la rotación lunar. Y como la Luna además rota alrededor de la Tierra, esa es la revolución lunar. Por lo tanto, 3 movimientos básicos de la Luna. Y lo mismo debe ocurrir con los otros satélites naturales que tienen los otros planetas. También tienen esos 3 tipos de movimientos. Vamos a hablar ahora de las fases de la Luna. Como les decía, y como les mostré en la primera imagen, la Luna va cambiando de forma a medida que
que transcurre el mes. En realidad, bueno, nuestro mes tiene entre 30 y 31 días, dependiendo del mes, y las fases de la luna van cambiando alrededor de los 29 días. O sea, a través de 29 días la luna vuelve a su estado original. Si partimos de un día de luna llena, entonces para tener otra luna llena, tienen que pasar 29 días. ¿Ya? Ahora, estas fases lunares, nosotros las identificamos bien desde nuestro hemisferio sur, pero estas fases lunares que vamos a ver a continuación son totalmente al revés desde el hemisferio norte. ¿Ya? Aquí entonces en este GIF se muestra cómo la luna va cambiando su luminosidad en realidad, porque no es que cambie de forma, la luna sigue siendo una esfera, pero la luz le llega de diferentes formas y hace que desde la Tierra veamos solo una parte de ella. Entonces lo que hace es cambiar de aspecto continuamente. Se ve que varía desde un disco brillante hasta desaparecer por completo. Cada uno de estos aspectos que presenta la luna se denomina fase, las fases lunares. Este es el calendario del mes de junio del 2021. Se los acabo de pegar porque aquí tenía puesto otro, pero en el fondo, a ver, se ve muy poquitito, pero hoy día supongamos que este fuera el 1 de junio. ¿Ya? Primero, porque el día primero fue el martes, justamente. Martes 1 de junio. Estaba mirando el calendario. Y hoy día estamos a... ¿Qué día estamos hoy día? 9. A 9, por lo tanto, aquí está el 9 de junio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoy día es 9. Por lo tanto, la luna debiera estar así, desde nuestro hemisferio. ¿Ya? Lo que nosotros llamamos, hoy hay una, yo le digo una uñita de luna. Como una uñita, ¿cierto? Es una luna que está desapareciendo en realidad, está desapareciendo, no es que esté comenzando, porque estaba, cuando estábamos en el 1 de junio, la luna estaba casi media iluminada. Después, el 2 de junio estaba justo su mitad iluminada, el 3 de junio ya empezó a desaparecer su mitad y empezó a desaparecer, a desaparecer, a desaparecer, ¿cierto? Y mañana vamos a tener, mañana y pasado vamos a tener una luna. Si esta se llama llena, ¿cómo se llama esta cuando no está? ¿No saben? No importa. ¿Luna nueva? Una luna nueva. Se le llama luna nueva a esta etapa. Cuando no la vemos, es una luna nueva. ¿Ya? Y aquí empieza a nacer de a poquitito. Nueva. Entonces en nuestro hemisferio aparece así, como digo yo, como una uñita, pero en nuestro hemisferio esa uñita nos ayuda porque se parece a una letra. ¿A qué letra se parece sobre todo aquí o aquí? ¿Una C? A una C. Entonces cuando la luna está nueva en nuestro hemisferio es oscura, no la vemos, porque la luz del sol no le llega. Desde donde nosotros la estamos mirando, desde nuestro hemisferio. A medida de que empieza a crecer, entonces se le llama, y aparece como una forma de C, se le llama luna creciente. ¿Ya? Bueno, van cambiando algunos nombres acá entre medio, pero a los niños nosotros les enseñamos las cuatro fases fundamentales que son la luna nueva, la luna creciente, que se parece a una C, ¿ya? Hasta ahí es creciente, y después cuando ya se parece la parte oscura acá, se llama decreciente o menguante. Y acá ya tenemos luna nueva. Vamos a tener, si este era miércoles, jueves, viernes, un jueves y un viernes, del 24 al 25 de junio vamos a tener una luna nueva, perdón, llena.
24 de junio, por ahí hay un santo, no me acuerdo qué santo es. Juan. San Juan. Bien, Sí. San Juan. Entonces, ahí vamos a estar en luna llena. Entonces, esta forma aparente se repite cada 29 días y medio, pero se van a ver de maneras opuestas dependiendo del hemisferio. Entonces, en nuestro hemisferio la vemos así, y cuando aparece como una C, nosotros le llamamos creciente, y cuando aparece como una D, le llamamos menguante. Si estuviéramos en el hemisferio norte, cuando nuestra luna está así, en el hemisferio norte se ve de la otra forma, se ve menguante, ¿cierto? Acá la vemos creciente y en el hemisferio norte se ve menguante. Entonces, como les decía, hay 29 fases distintas. Acá entonces, que son más o menos los nombres que les decimos a los niños, 5 en realidad. Luna llena cuando está totalmente iluminada. Cuando está la mitad iluminada, le podemos decir cuarto menguante. Esto parece una D mayúscula, la parte iluminada. Cuarto menguante. Cuando está totalmente oscura, luna nueva. Cuando aparece como una C redonda, un cuarto creciente, y nuevamente la luna llena. Ahí tenemos entonces las formas que va tomando la luna y que se deben a la posición relativa de la luna respecto del sol y cómo es observada desde la Tierra. Porque nosotros vemos este tipo de lunas, pero si estuviéramos en el Ecuador las vamos a ver distintas también, ¿ya? Cuando el sol se pone y simultáneamente aparece la luna, el brillo de su disco será completo y se halla en la fase de luna llena. O sea, si ustedes se ponen a pensar, nosotros estamos en el planeta Tierra, la luna aparece por allá por la montaña, ¿no es cierto? Entonces, dice cuando el sol se pone y simultáneamente aparece la luna, entonces el brillo de su disco será completo. Entonces ustedes tienen que imaginarse dónde está el sol, dónde está ubicada la Tierra, para que simultáneamente pueda iluminar. O sea, se escondió el sol en nuestro país, acá en Santiago, se escondió el sol, apareció la luna brillante. Entonces el sol está recién poniéndose porque alcanza a iluminar a la luna y nosotros la vemos desde nuestra posición de la Tierra totalmente llena. Luego el disco lunar parece disminuir de tamaño a medida que va subiendo, ¿no es cierto? Y va cambiando de forma a medida de los días hasta que se acerca al Sol y a medida que se acerca al Sol hasta que prácticamente desaparece de la visión en la fase de luna nueva o novilunio. Y en los libros aparece como un círculo negro. Claro, en la medida de que la luna, la tierra y el sol formen un ángulo casi extendido o un ángulo muy obtuso, entonces ahí nosotros vamos a ver la luna llena. Pero en la medida de que ese ángulo empieza a achicarse, entonces la luna va cambiando de aspecto para nosotros, para nuestra vista desde la Tierra. Acá tenemos, bueno, un GIF que trata de simular un poco qué es lo que va pasando con la luna. Bueno, aquí luna creciente, dice ahí, luna nueva. ¿Se fijan cuándo está la luna nueva? No es porque no esté, está la luna, pero no tiene brillo para nosotros, por eso que no la vemos brillar, porque el sol le está dando por el otro extremo a la luna, por el otro lado. Entonces aquí desde la Tierra nosotros no vemos su brillo. Bueno, ahí dice primer cuarto, luna gibosa le llaman a eso, luna llena cuando le da todo el sol, gibosa también le llaman a eso, y ahí, ¿se fijan? Entonces, ¿cuándo es la luna cuarto menguante, luna llena,
ahí le llaman gibosa, cuarto creciente, o menguante, ese era el menguante, perdón. Ahí me gustaría detenerlo, pero no lo puedo detener. Ahí está el cuarto creciente, etc. Ahí está la luna llena, cuando le da de lleno el sol. Ahí le está dando sol en la mitad, ahí le dan un pedacito, y ahí desde nuestra Tierra ya nos vemos la luz que le da el sol a la luna, por eso que la vemos como luna nueva. Bueno, en su fase de nueva, la luna se oculta aproximadamente al mismo tiempo que el sol, o sea que es como que estuviera la luna ocultándose o poniéndose al mismo tiempo que el sol. Cuando la luna se pone casi al mismo tiempo que el sol, entonces nosotros ya no la vemos y no vemos su brillo. Después de este novilunio, eso se le llama novilunio. Después del novilunio suceden las fases con zonas iluminadas sucesivamente mayores día tras día. Todas ellas de brillo progresivo se identifican como crecientes. Acá empiezan las crecientes, y en particular se distingue al cuarto creciente, donde es visible exactamente la mitad del hemisferio de la luna iluminado. ¿Ya? El cuarto creciente, entonces, cuando está la mitad de la luna iluminada, y para nuestro hemisferio es cuando aparece como una C. Una C. Más tarde, una semana, la Tierra se ubica en el espacio más o menos entre la Luna y el Sol, posición que permite apreciar nuevamente todo el disco lunar iluminado. Ahí tenemos entonces la luna llena, ¿ya? Cuando le digo yo que es como que formara entre el Sol y la Tierra casi un ángulo extendido, porque aquí está muy, si fuera así habría un eclipse. En realidad la luna llena ocurre como por aquí, ¿ya? Cuando la Tierra no es capaz de tapar a la luna y nosotros vemos todo su brillo ahí. Y ahí tenemos y en los libros se dibuja como un círculo blanco. Sucede un fenómeno bien curioso entre la luna y la Tierra, porque la luna gira alrededor de la Tierra exactamente en el mismo tiempo que da una vuelta sobre sí misma. ¿Ustedes han oído hablar de la cara de la luna? Nosotros siempre vemos la misma cara de la luna. ¿Por qué? Por este fenómeno curioso, y que algunos científicos lo explican como por el hecho de la formación que tuvo la luna, que quedó girando siempre mirando hacia la Tierra. O sea, el giro que hace la luna está totalmente sincronizado, de manera de que va girando alrededor de la Tierra, y va girando y siempre mirando a la Tierra. La luna se está moviendo, está haciendo su giro alrededor de su eje, pero lo hace en un tiempo que coincide para que vaya mirando siempre a la Tierra, la misma cara de la luna, ¿ya? Entonces dice, la luna gira alrededor de la Tierra exactamente en el mismo tiempo que da una vuelta sobre sí misma. De este modo ocurre la curiosa situación que desde cualquier lugar de la superficie terrestre puede verse solo un hemisferio lunar, al que llamamos la cara de la luna, ¿cierto? Es solo sobre esa cara donde nosotros desde la Tierra podemos apreciar cada una de las fases lunares. Y cuando vemos todo el disco iluminado le decimos luna llena. Otra forma de decir que desde la Tierra vemos toda la parte de la superficie lunar donde es de día. Claro, porque cuando la parte que está iluminada de la luna es de día en la luna. Y ahí está entonces esta rotación de la luna. Esta rotación alrededor de la Tierra, ¿se fijan? Está rotando alrededor de la Tierra y al mismo tiempo está girando sobre su eje de rotación. Entonces, y ese giro que hace la luna hace que siempre mire a la Tierra la misma cara. ¿Se fijan? Es bien curioso. Ahí está entonces la rotación de la luna.
Las noches y los días de la luna. Bueno, ahí tenía, cuando la luna está llena, le decimos día de la luna, ¿cierto? Y cuando está oscura, decimos que la luna, bueno, está de noche. Entonces, es decir, en la noche terrestre, cuando nosotros estamos de noche, vemos un día extraterrestre. Si la luna está iluminada, es porque hay un día lunar. Del mismo modo, la luna nueva, cuando está oscura, presenta una noche extraterrestre, la noche de la luna, o la noche lunar. Dentro del cielo terrestre, ya que en esa fase la luna iluminada por el sol no es visible desde la Tierra. Por último, en sus formas crecientes o decrecientes desde la Tierra, percibimos solo porciones del día lunar y de su noche, en la proporción que indique la fase correspondiente. Bueno, Tignarelli, que es la persona que puse yo al inicio en la primera lámina, que es uno de los... a ver, un astrónomo que yo lo puse en la bibliografía, en el programa, que es bastante cercano a los niños, por eso que se los puse, porque es bueno trabajarlo desde ahí. Él dice que la luna no miente, y así se les enseña a los niños. Porque mientras que en el hemisferio sur, fíjense, aquí están las diferencias. En el hemisferio sur, el cuarto creciente se ve como una C, y el cuarto menguante se ve como una D. Pero en el hemisferio norte ocurre todo lo contrario. En el hemisferio norte, el cuarto creciente se vería como una D y el cuarto menguante como una C. Y fíjense lo que ocurre en el Ecuador. El cuarto creciente se ve de esa forma y el cuarto menguante de esa forma. Por eso que el modo de cómo nosotros podemos apreciar la forma que tiene la luna va a depender de dónde sea nuestra ubicación en la Tierra. En el hemisferio sur se dice que la luna no miente, pues su forma señala exactamente la letra que da inicio a la palabra que designa la fase en la que se encuentra. Cuarto creciente es una C. En el norte, por su parte, se suele escuchar que la luna sí miente. Eso es para los niños. Recíprocamente, cuando en el sur vemos fases menguantes, es decir, decrecientes, las menguantes son cuando empieza a decrecer la luna, se parecen a la letra D. En el norte, las mismas fases tienen la letra C. Vamos a hablar ahora de los eclipses de la luna. ¿Alguna consulta respecto de las fases de la luna? Porque esto ustedes lo van a tener que enseñar a los niños. Entonces, no les tiene que quedar duda, ¿ya? Bueno, esta luna que tenemos nosotros en nuestro cielo, aparte de ir cambiando sus formas cada 29 días y medio, ocurren algunos fenómenos que nosotros hemos sido capaces de presenciar en estos últimos años, sobre todo acá en Chile, donde se producen eclipses. Pero hablamos primero de los eclipses de luna y también después hablaremos de los eclipses de sol. ¿Y cuál será la diferencia entre ambos? La palabra eclipse viene de eclipsar. Eclipsar significa oscurecer. Eclipsar, eclipse de luna, es cuando la luna se oscurece. Eclipse de sol es cuando el sol se oscurece. Entonces, cuando digamos eclipse de luna, sabemos que la luna va a oscurecerse, o parte de ella, porque va a depender de qué lugar en la Tierra nosotros estemos observando ese eclipse. En ciertas y precisas circunstancias, cuando nuestro planeta, durante su trayectoria espacial, pasa entre la Luna y el Sol, entonces desde la superficie terrestre puede suceder que observemos un fenómeno fascinante: el cambio de coloración de la Luna y hasta su desaparición total por unos momentos.
Tal es la apariencia de los eclipses lunares. La visión de un eclipse de luna es posible para cualquier persona que, a la hora del fenómeno, tenga la luna a cierta altura sobre su horizonte. O sea, para ver un eclipse de luna es necesario estar ubicado en el lugar preciso y a la hora precisa. ¿Ya? Nos vamos a ir a una, a ver, porque después dice, claro, esto es lo que ocurre en el eclipse de luna. Lo que ocurre es que la Tierra, la luna y el sol están alineados, de tal manera de que la Tierra es la que eclipsa a la luna. O sea, la Tierra le tapa el sol que debiera llegarle y tapa los rayos que le debieran llegar a la luna. ¿Fijan? Entonces, se habla de zonas de penumbra y de umbra. Recuerden que la luna está orbitando o se está trasladando alrededor de la Tierra. ¿Sí? La luz del sol es radial. Por lo tanto, la luz del sol es hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Radial. El sol irradia luz en todas sus direcciones. Por lo tanto, cuando esa luz llega a la Tierra, bueno, si sale de acá va a ser, todos estos rayos son perpendiculares a la Tierra aquí, llegan justo aquí, de frente a la Tierra. Pero los rayos de acá, bueno, también salen en todas las direcciones, y este rayo que está aquí, por ejemplo, va a iluminar todo este sector de la Tierra, ¿cierto? Y va a seguir pasando para acá este rayo. Recuerden que los rayos de luz son rectos. La luz viaja en línea recta. Este rayo de acá viaja en línea recta y todos los rayos del sol viajan en línea recta. Entonces, todos los rayos que están pasando por aquí, y en general por acá, y por acá también, y por acá también, ¿ah? Van a iluminar, bueno, toda la Tierra. Pero la Tierra, a su vez, va a producir sombra o umbra. Y en esta región va a producir mayor cantidad de sombra. En esta región también va a producir sombra a los rayos que vienen de acá. Pero como hay rayos de acá, también esta sombra se llama penumbra, porque no es totalmente oscura. Penumbras, estamos en penumbras, o sea, todavía alcanzo a ver algo. Y lo mismo ocurre acá. Entonces, la luna en su viaje alrededor de la Tierra va a pasar por este lado. Aquí está totalmente iluminada por el sol, porque todos los rayos del sol le llegan. Pero cuando va pasando por esta zona de penumbra, la Tierra ya le está haciendo un poquito de sombra, pero todavía hay rayos del sol que son capaces de alcanzarla. Pero la Tierra le tapa alguno de esos rayos solares. Y aquí entonces está en la zona de penumbra. Sigue avanzando la luna en su trayecto, en su traslación alrededor del sol, y va a llegar a un punto donde ya ningún rayo del sol la va a tocar. O sea, aquí va a estar en una umbra. O sea, en este lugar, la luna debiera estar totalmente inobservable. No se debiera ver la luna acá, porque está en un lugar de sombra. Y después, en su tránsito, vuelve a la zona de penumbra hasta que nuevamente se va a ver entera. En su viaje de esta zona de penumbra a la umbra, van a haber momentos en que se va a ver un pedacito de la luna, después momentos que se va a ver menos pedacito de la luna, hasta que va a pasar a esta zona de umbra, y después nuevamente va a empezar a salir de esta zona de umbra y se va a empezar a ver otro pedacito de luna y otro y otro y otro, hasta que finalmente salga de toda esta zona y se vea completa. Si ustedes se fijan,
Aquí la luna está de un color distinto que la que venía teniendo en estos lugares de acá. Y se habla de la luna, ¿de qué color acá? ¿Saben ustedes? ¿Han oído hablar de ese fenómeno? ¿La luna roja o De, la, rosada? de una luna roja, exactamente. Algunos ya un poco más fatalistas le dicen luna de sangre, pero en el fondo es una luna que se ve roja. Ahora dirán ustedes, pero ¿por qué se va a ver roja si estás totalmente en la umbra? Bueno, se atribuye el color de la luna roja ahí porque como el planeta Tierra posee una atmósfera, al ser atravesado los rayos solares y al pasar por la atmósfera de la Tierra, se produce una descomposición de la luz que tiende al rojo acá. Y por eso que la luna se ve roja. Vamos a ir a ver una imagen de la NASA en español y vamos a ver qué es lo que va a pasar acá. A ver, aquí tenemos justamente el 26 de mayo, que tuvimos nuestro último eclipse, que fue como muy temprano en la mañana, ¿se acuerdan? Que no lo pudimos, bueno, yo me levanté a verlo, pero ya desde mi ventana se veía muy poquito. Esto fue el 26 de mayo y se produjo un eclipse lunar total y se vio la luna roja. Voy a poner este porque el otro de acá está demasiado lento. Entonces, a ver si me deja. Para que ustedes lo puedan ver. Me dicen si se ve o no se ve. ¿Se ve algo, no? No, no se ve nada, parece. Sí, ¿Se ve? se ve la luna. Ah, ya. Entonces voy a sacar esto porque pensé que no se ve. Ya, vamos a ir viéndolo. Esto está más o menos, ya, esto es el 26 de mayo. Recuerden que en nuestro país fue tipo 5 o 6 de la mañana. Y aquí vamos a ver un eclipse lunar donde nuestra Tierra está tapando a la luna. Y el color rojizo es producto de los rayos solares que atraviesan nuestra atmósfera. Ahí tenemos el eclipse total. Después de un rato, esto está súper, ¿cómo se dice? Es súper rápido pasado, o sea, esto no fue tan rápido tampoco, pero está acelerado. Entonces ahí se vio todo el eclipse, ¿se fijan? Veámoslo de nuevo. Está bien acelerado, pero es para que se vea más o menos el fenómeno. Ahí entonces, además, bueno, también se puede apreciar un poco la curvatura de la Tierra, ahí. Ahí ya la cubre por completo. Cuando la cubre por completo se puede ver un poco mejor ese color, porque ahí está más oscuro. Y ya después se empieza a correr y ahí nuevamente se empieza a ver la luna, empieza a salir a la zona de penumbra hasta que al final se ve completo. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos una imagen de el eclipse lunar total que se vio el día 26 de mayo. Continuamos. Continuamos con nuestro PPT. Estábamos ahí. ¿Se ve el PPT ahora? ¿O todavía no? Sí, no, sí se ve. Ya. Entonces, vamos a continuar. Eso es lo que ocurre entonces en el eclipse de luna. Recuerden, eclipse de luna es que la luna se esconde. Eclipse de sol es cuando el sol se esconde. Bueno, se esconde o
se oscurece. Bueno, al ser iluminada por el sol, la Tierra produce un cono de sombra cuyo vértice apunta al interior del espacio, para allá, en dirección opuesta al sol. Y si un objeto se ubica dentro de este cono, no lo alcanzará la luz solar y se mostrará oscuro o directamente será no visible. Esta situación explica lo que ocurre en un eclipse lunar. La luna penetra dentro del cono de la sombra de la Tierra, ese cono. La longitud del cono de sombra terrestre es casi 3 veces mayor que la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Ya? Y cuando la Tierra, el Sol y la misma Luna se ubiquen en una misma línea, o sea, estén ahí alineados, ahí la Luna entrará entonces en este eclipse. Dada esa circunstancia, comienza el eclipse lunar apenas la Luna se sumerge en la sombra de nuestro planeta. Nota: la sombra de la Tierra apunta hacia la Luna durante su fase llena. La sombra de la Tierra apunta hacia la Luna durante su fase llena. Cuando esto no ocurre, la sombra se dirige hacia el norte o hacia el sur de la Luna, entonces no se produce ningún eclipse. Claro, la luna llena ocurre porque la Tierra no la tapa. Porque si la Tierra tapara la luna, no se podría ver la luna llena. Entonces, lo que pasa es que cuando la luna está llena es porque la Tierra, o sea, porque, ¿cómo se llama? La Tierra está o más al norte de la luna, o más abajo de la luna, o en el otro hemisferio más arriba de la luna. Entonces no se produce un eclipse. Es decir, si en la época de luna llena esta se halla cerca del plano de la órbita terrestre, dentro de la elíptica, pasará por el cono de sombra de la Tierra y será eclipsada. O sea, ¿cuándo se produce el eclipse? Cuando pasa por el cono de sombra de la Tierra y además tiene que producirse la alineación del Sol, la Luna y la Tierra. Pero como la órbita de la Luna está inclinada unos 5 grados respecto de la elíptica, los eclipses de luna no son muy frecuentes. Generalmente la luna llena pasa por debajo o por encima de la sombra de la Tierra. O sea, la sombra de la Tierra no alcanza a cubrir la luna generalmente, ¿ya? Por eso que los eclipses de luna son más o menos distantes. Bueno, ahí tenemos distintas fases de un eclipse, ¿cierto? Y también podemos clasificar los eclipses lunares en parciales, cuando solo una parte de la luna penetra en el cono y en la sombra de la Tierra, y va a depender de dónde lo estemos mirando, porque nosotros en el eclipse donde todos se fueron al sur el año pasado fue, o fue ahora a inicios de año, ¿te acuerdan? Que se fueron a la 9ª región, porque de ahí se iba a ver. Bueno, nosotros no lo vimos. ¿Fue en septiembre? Bueno, diciembre. En diciembre. Nosotros lo vimos así nomás, po. No vimos más que eso. ¿Por qué? Porque donde nosotros estamos ubicados no podíamos ver más eclipse que este. Entonces para nosotros fue un eclipse parcial. El eclipse es total cuando la luna entra en todo el cono y se tapa todo y pudiéramos ver la luna roja. Para un observador terrestre, cuando la luna penetra completamente en el cono, el disco lunar sigue siendo visible por estar iluminado por una luz opaca de color rojo ladrillo, cuya tonalidad varía de un eclipse a otro y que depende de la cantidad de polvo de la alta atmósfera terrestre. Mayor es la oscuridad, mayor es la cantidad de polvo en suspensión. Entonces, así se origina el eclipse. El eclipse lunar, entonces, es la oscuridad de la luna y se ve roja en algunos lugares por un tema de los rayos del sol que atraviesan la atmósfera terrestre, ¿ya? Pero mientras más contaminación hay, o más cantidad de polvo en la alta atmósfera, mayor va a ser la oscuridad. Y los eclipses entonces se pueden clasificar en parciales, como estos de acá, o totales cuando la luna está totalmente dentro de
el cono de la umbra, que es el que vimos delante en esta imagen de acá. Entonces, ese es un eclipse total, y cuando lo vemos en una zona de penumbra sería un eclipse parcial. Vamos a ver ahora el Sol, que es nuestro astro mayor, y que gracias a él hay vida en la Tierra. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor elemento del sistema solar. También es nuestra principal fuente de energía, que se manifiesta sobre todo en forma de luz y calor. El Sol está alrededor de 150 millones de kilómetros de la Tierra. Acuérdense que esto es 150 millones de kilómetros de la Tierra. Nosotros lo llamamos, ¿cuánto? ¿Cómo le llamamos a esta distancia? A ver si se acuerdan. Voy a buscar un vasito con agua, porque no, se me está secando la boca. ¿Cómo se llama esa distancia, chiquillos? La vimos, la pusieron en su último trabajo. ¿Se acordaron? Unidad astronómica, Muy profesora. bien, excelente, 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 Maribel. Te amo. Excelente. Unidad astronómica. La unidad astronómica es la distancia promedio del Sol a la Tierra. Y esa es 150 millones de kilómetros de la Tierra o 150.000 millones de metros, que es lo mismo. ¿Mm? Unidad astronómica. Bien, Maribel. El Sol contiene más del 99,8% de toda la materia del sistema solar, de nuestro sistema solar. Acuérdense que existen millones de sistemas solares en nuestra pura galaxia. Ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas y los hace girar a su alrededor. Fuerza de gravitación, acuérdense, descubierta también por Newton, fuerza de gravitación universal. Junto con los asteroides, todas esas rocas que andan dando vueltas en el espacio, meteoroides, cometas y polvos forman el sistema solar. El periodo de rotación de la superficie del Sol, porque también rota, va desde los 25 días en el Ecuador hasta los 36 días cerca de los polos. Miren, ¿ah? O sea que esta masa caliente, el Sol, gira, ¿cierto? Pero el giro en el radio del Ecuador es más rápido que el giro que hace en sus polos. Y más adentro parece que todo gira cada 27 días, porque nadie se metió dentro del Sol a poder calcular efectivamente sea así. Pero eso es lo que ocurre. Esta es una masa hirviendo, es como si fuera magma puro, dando vueltas ahí, enorme, una masa hirviendo, enorme y caliente. Hay datos básicos del Sol también, como el tamaño, el radio que tiene en su ecuador, y eso comparado con la Tierra. Si tiene 695.000 kilómetros el radio del Sol, comparado con 6.378 kilómetros de la Tierra. El periodo de rotación sobre el eje va entre 25 a 36 días, 25 días en el ecuador y 36 días aquí en los polos. El periodo de rotación de la Tierra, 24 horas. Masa comparada con la Tierra, 330.000 veces mayor que la Tierra. Temperatura media superficial, unos 6.000 grados Celsius promedio, comparado con los 14 o 15 promedio grados Celsius que tiene la Tierra. Y la gravedad de la superficie de la fotosfera de este Sol es de 274 metros partido por segundo al cuadrado, comparado con los 9,8 metros partido por segundo al cuadrado que tiene la Tierra.
si nosotros fuéramos seres capaces de soportar esta temperatura, seríamos capaces de, no, o sea, no podríamos despegarnos del Sol, porque con esa gravedad no podríamos. Por eso que el Sol está más caliente, está pero así como condensada y apretada en torno a su centro. Además que como es tan grande, su gravedad también es enorme. Bueno, el Sol también se eclipsa. ¿Y quién produce los eclipses de Sol? ¿Quién es el protagonista de los eclipses de Sol? ¿La luna? ¿Ya? Exacto. La luna es la protagonista de eclipsar al Sol. ¿Quién eclipsa a la luna? La Tierra. ¿Y quién eclipsa al Sol? La luna. Porque es la luna que en su trayecto nuevamente se alinea, pero ahora el Sol, la luna y la Tierra. Entonces, el eclipse de Sol es el oscurecimiento total o parcial. Aquí tenemos un oscurecimiento casi total, acá tenemos oscurecimientos parciales nomás del Sol. Del Sol que se observa desde la Tierra por el paso de la Luna entre el Sol y la Tierra. Ahora, para ver un eclipse solar, también va a depender de dónde estemos ubicados, nosotros en la Tierra. Un eclipse solar se podrá ver en Estados Unidos y nosotros no vamos a tener idea de que hubo un eclipse solar. O se pudo haber visto acá en Chile y en otros países, en Canadá no van a tener idea, por ejemplo, que aquí hubo un eclipse solar. Van a saber por las noticias, pero ellos no lo van a ver. De hecho, mañana hay un eclipse que se va a ver solo en Canadá y Rusia. Mire, ve qué bonito. ¿Quién dijo eso? Yo, Catalina. La Catalina, te felicito, Catalina. ¿La Catalina Urbina? Perfecto. Sí, Muñoz. Te pasaste, Catalina Muñoz. Excelente, Catalina, qué bueno que estés al día con esas informaciones. Fíjense, eso lo vamos a ir a ver ligerito también. Un eclipse de sol, bueno, solo es visible en una estrecha franja de la superficie de la Tierra, porque recuerden que el tamaño de la Luna es tan pequeñito que solo logra oscurecer una porción de la Tierra, ¿ya? Cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyecta sombra en una determinada parte de la superficie terrestre y un determinado punto de la Tierra puede estar inmerso en el cono de sombra o en el cono de penumbra. En el año pasado también se fueron todos a La Serena a ver un eclipse de sol. ¿Se acuerdan? No, profe, ese fue el 2019. Fue Ah, como sí. en junio, julio. Y el año pasado, en diciembre, fue allá en Puerto Saavedra. Ah, ya. Entonces fue el año antepasado. El que fue en La Serena, en En Copiapó. Vicuña, 2019. 2019. Claro, qué bonito haber sido, ¿eh? Y ahí se oscureció y dicen que hasta les dio frío. Y porque la luna tapó el sol, pero ahí justo en esa parte nomás, porque más al norte, más al sur ya no era posible. Entonces aquellos que se encuentran en la zona en la cual se proyecta el cono de sombra, verán el disco de la luna superponerse íntegramente al del sol. Y en este caso se producirá el eclipse solar total. Quienes se encuentren en una zona interceptada por el cono de la penumbra, verán el disco de la luna de esta forma, como un eclipse parcial. ¿Se fijan? Si nosotros estamos en la zona de penumbra, vamos a ver solamente un eclipse parcial. Pero si están en la zona de umbra, entonces van a ver el eclipse total. Ahí tenemos un eclipse total y se ve esa especie de como de anillo. Incluso le dicen el anillo de diamante porque se ve como una parte que brilla más. Ese es un eclipse parcial. Y ahí tenemos entonces un eclipse total, ¿cierto? Pero con todas sus etapas. Desde que la luna empieza a pasar
y empieza a tapar de a poquitito aquí, de izquierda a derecha, empieza a tapar el sol, empieza a taparlo, 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 hasta que logra taparlo casi completamente, porque como la luna es más pequeñita, igual se ve la parte de afuera del sol, ese anillo. Y después ya la luna empieza a correrse hasta que lo descubre totalmente. ¿Ya? Vamos a ir a ver nuevamente la página de la NASA para ver lo que decía nuestra compañera, la Catalina, fue la que dijo. ¿De mañana? ¿Mm? Sí, profe. 10 de junio, eclipse anular de sol. Mañana 10 de junio, entonces, hay un eclipse anular de sol. Entonces, claro, como dices tú, este eclipse se va a ver en el polo norte, ¿cierto? Por acá. Esta va a ser la zona del eclipse total. Y acá, en estas otras partes, se va a ver solamente un eclipse parcial. Veamos qué dice acá. Mapa de observación de los lugares. ¿Ustedes alcanzan a ver esto? ¿Lo que yo estoy proyectando? ¿O estoy Sí, hablando? profe, sí se ve. Ah, ya. Entonces dice mapa de observación de los lugares donde el eclipse será anular y donde se observará de manera parcial. Anular es toda esta región. O sea, aquí las personas que estén acá ubicadas, en el polo norte, ¿cierto? Ellos van a poder ver todo el sol tapadito por la luna, un eclipse anular. Pero las personas que estén fuera de este sector, que está ahí marcado, van a ver el eclipse solamente parcial. Van a ver que el sol se oscurece, pero solamente una parte de él. Entonces dice, acá la información dice que el jueves 10 de junio tendrá lugar un eclipse de sol que será visible como anular en el noreste de Canadá, al norte de Groenlandia, Dinamarca, en el océano Ártico y el noreste de Rusia. Bien, está bien informada la Catalina. Pero será posible observarlo como un eclipse parcial en el norte de Norteamérica, Europa y Asia. El eclipse comenzará a las 9 y terminará alrededor de las 12:30. No sé si ese GMT es antes meridiano o después de meridiano. No lo sé. La fase de anularidad del eclipse se iniciará al norte de Canadá, atravesará Canadá por las provincias de Ontario y Quebec, continuando por las islas de Baffin y Ellesmere en el territorio autónomo de Nunavut. Y después se adentrará en el norte de Groenlandia, Dinamarca, cruzará el Ártico y por último se internará en Rusia por el Distrito Federal del Lejano Oriente. ¿Ya? Y ahí entonces está este sector que está marcado con eso negro, es donde se va a producir el eclipse total o anular, y todo lo otro es donde se va a producir el eclipse parcial. Y ahí entonces tenemos una foto de la NASA de un eclipse total, casi total. Ya se había corrido un poquitito. En la zona donde puede verse el eclipse anular, se observará que el disco de la Luna no llega a cubrir completamente el Sol, aunque sus centros estén bien alineados. No lo cubre completamente porque la Luna es más pequeñita que el Sol. O sea, y por la distancia que está la Luna de la Tierra y del Sol, si la Luna estuviera un poquito más lejos de la Tierra, podría cubrir completamente el Sol. Pero como está un poquito más cerca de la Tierra, siempre se va a ver esta aureola o anillo del Sol. ¿Ya? Bien, eso era entonces nuestra clase de hoy. No la voy a hacer más larga tampoco. Quería ver esto, como para terminar. Hoy día vamos a terminar tempranito. También para que tengan tiempo de hacer su trabajo. Quería contarles un poco de esta diapositiva, porque aunque lo hemos conversado en algún momento, yo siempre les pongo ejemplo que yo vivo al lado de la plaza, que tengo aquí a la izquierda la cordillera de los Andes, que yo vivo en Maipú,
que el sol sale por la cordillera y se pone hacia allá donde yo veo la cordillera a la costa y los techos de las casas. Y los veo porque yo vivo en un segundo, o sea, tengo una casa de 2 pisos, entonces en el segundo piso puedo ver los techos de las casas y puedo ver algo de la cordillera a la costa. Bueno, pero esta salida y puesta del sol, yo les he explicado que no siempre es igual durante todo el año. Aunque el sol siempre nace desde el este y se pone en el oeste, no siempre nace en el mismo lugar. Cuando estamos en... Oh, se vio todo un viaje. Cuando nosotros estamos en invierno, la salida del sol es mucho más hacia el norte. Y cuando nosotros estamos en verano, la salida del sol es mucho más hacia el sur. Entonces, muchas personas afirman que el sol día tras día sale por el punto cardinal este y se pone por el oeste. Bueno, eso es lo que nosotros vemos desde la Tierra. Y sabemos que esta situación no es real porque en realidad somos nosotros los que nos movemos alrededor del sol. Bueno, pero él dice que esta situación no es tan real, diría yo, porque esto no ocurre siempre de la misma manera a lo largo del año. Es decir, el sol no sale ni se pone todos los días del año por el mismo lugar del horizonte, porque va a depender de la estación en que estemos. Durante el año, en cada fecha, la aparición del sol define un levante, o sea, y un poniente. El levante por donde sale, el poniente por donde se pone. El levante, por donde sale, como les digo yo, va a ser más hacia el norte en invierno, ¿cierto? Y esta es la eclíptica. Supongamos que aquí estamos en el invierno, entonces, bueno, este está al otro lado, pero supongamos que estuviera acá al norte y aquí al sur, entonces en invierno el sol sale más por acá y se pone también más hacia el norte. Y todas estas cantidades, estas fechas que están acá, están en relación al polo norte. Para verlas de manera real, nosotros debiéramos estar ubicados al otro lado mirando, de allá para acá, para ver efectivamente cómo sale el sol en el polo, en el hemisferio sur. Pero sí, lo que quiero explicar es que esto va a variar a medida de que transcurre el año. Para nosotros este es el verano, o sea, para nosotros este sería el 21 de diciembre. ¿Ya? Esto sería como el 21 de septiembre. Y también el 23 de marzo, que coinciden más o menos, porque acuérdense que ahí se producen los otoño y primavera, los equinoccios de otoño y de primavera, que ocurren aquí. Y acá para nosotros sería el 21 de junio, donde el sol está más hacia el norte, pensando que aquí está el norte y aquí está el sur, ¿ya? Porque este dibujo está hecho para el hemisferio norte. Pero eso quería explicarles. Y también va a depender de dónde se vea, porque en el Ecuador se va a ver totalmente distinto. Miren lo que pasa en el Ecuador, lo que está pasando con el sol. Esto pasa en el Polo Norte. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el Polo Norte ellos tienen 6 meses de verano y 6 meses de invierno? Bueno, en el Polo Norte, en junio, ellos van a tener siempre sol. Todos los 6 meses sol. Bueno, este es el nombre que se le da al levante del sol. El levante, por donde sale, y el poniente por donde se esconde. Y después dice, claro, solo en esta fecha es correcto decir que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Bueno, pero en realidad nosotros hablamos en términos generales. Para nosotros sí sale por el este,
quizás más hacia el norte, más hacia el sur, y después se pone por el oeste, quizás más hacia el norte o más hacia el sur, dependiendo de la estación. Si estamos en invierno, se va a poner más hacia el norte, y cuando estemos en verano, se va a poner más hacia el sur, y en nuestro polo sur, en la zona antártica, se va a producir esto que se está produciendo acá. O sea, ellos van a tener 6 meses de puro sol, de puro día. Eso quería contarles, ¿ya? Entonces, hoy día hemos visto las fases de la luna, hemos visto los eclipses de luna y hemos visto eclipses de sol. Ustedes ya ahora están a puertas de entregar el segundo trabajo. Y el tercer trabajo, que es el final, que ya yo creo que lo vamos a hacer como para, por ahí, del 5 al 9 de julio, por ahí. Claro. Que va a ser donde ustedes ya, a partir de ahora, y bueno, la próxima semana es la semana de receso, así que no vamos a tener clase, pero ya en la semana del 21, el 23 de junio y el 30 de junio, vamos a trabajar en la preparación de lo que ustedes van a tener que hacer para su trabajo final. Porque en su trabajo final ustedes van a tener que, pueden hacerlo en grupo o en forma individual, van a tener que preparar una planificación de uno de estos temas, que pueden ser las estaciones del año, que pueden ser las fases de la luna, que pueden ser los eclipses lunares, y me falta uno, pero ahí está en la programación, se los voy a tener para la próxima clase, porque hay un instructivo para hacer ese trabajo. Pero para que vayan pensando cuál sería la temática que les gustaría trabajar. Porque como les digo, van a tener que planificar esa sesión, van a tener que hacer una guía para trabajar con los niños y van a tener que presentar esa clase ante sus compañeros. Por el tema de esto de la virtualidad y de las clases online, la mayoría estamos trabajando con clases grabadas. Entonces, si ustedes quieren, hacen un compilado, graban una clase, ¿cierto? Y lo que hacen es entregarme a mí lo que es planificación, guía y todo eso en un archivo, y al final del archivo ponen el link del video que ustedes grabaron con esta clase. Pero eso lo vamos a ir conversando en las clases siguientes, ya es como para ir adelantándole. Eso. Porque lo demás, claro, y vamos a leer algunos textos también sobre didáctica de la ciencia para ir analizando también la enseñanza de los niños. Vamos a revisar también textos escolares para ver cómo se abordan algunos temas ahí, en las clases que nos quedan. ¿Ya, chicos? ¿Consultas? Este PPT ya está en el campus virtual. ¿Ok? Y recuerden que sus talleres también conforman una nota. Falta un taller también, porque eran 3 talleres. En la programación estaba. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a ver en la próxima clase con más detalle. Eso. Sí, porque ustedes me han entregado, el primero de la progresión, el segundo fue de las culturas astronómicas. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, Cuando profe. hicimos como las disertaciones. Sí, la disertación de la cultura astronómica. Sí. Y falta un tercero. Ya me acordé. Que lo vamos a ver en la próxima clase también, para que vayan pensando. Ahora quiero que piensen en la evaluación 2 nomás, para que no quiero llenar tanto la cabeza de cosas.
Aprovechen este tiempo que les queda, tómense un descansito y sigan trabajando en su evaluación 2. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, profe, que esté Estén- bien. Ustedes también que estén súper bien. Cuídense. No estén Chao. saliendo para la calle. Igual, profe. Chao, profe, que esté bien, Gracias, gracias. profe. Chao, Chao. Nicolás. Chao, chao a todos, que estén súper bien.